Imaginabas que eran divinidades inmaculadas, seres de luz inalcanzables. Sin embargo, tras esa fachada de lujo, la realidad olía peor que una taberna de mala muerte al amanecer. Abróchate el cinturón, porque vamos a destapar la inmundicia que se escondía tras el brillo cegador de las vacas sagradas de Hollywood. Te advierto que la verdad es tan nauseabunda que te va a dejar, y nunca mejor dicho, totalmente sin aire. Elvis Presley dominaba el escenario con sus trajes de lentejuelas, esos movimientos de cadera que escandalizaban y unos ojos capaces de hipnotizar a estadios enteros. Para el mundo, Presley no era un simple mortal, ni un mero vocalista. Era una deidad que caminaba entre nosotros. No obstante, existía un secreto repugnante que las cámaras no podían registrar, pero que sus compañeras de reparto sufrieron en silencio. Su boca era la entrada al infierno. Mientras invertía horas interminables con lacas, aceites y tintes oscuros para que su tupé luciera impecable, su higiene dental brillaba por su ausencia. Conforme su dependencia a los fármacos recetados se volvía crónica, el deterioro de sus encías y piezas dentales avanzaba sin frenos. Al llegar a la mitad de la década de los 60, la sonrisa de Elvis estaba visiblemente corroída y su aliento tenía la potencia suficiente para tumbar a cualquiera con apenas pronunciar una sílaba. Mary Ann Mobley, quien compartió pantalla con él en la cinta Girl Happy de 1965, admitió tiempo después que los besos del guión eran una tortura y cero románticos. Por su parte, Susanna Lee, su pareja en Paradise Hawaiian Style de 1966, tuvo que inventar técnicas de actuación para esquivar su boca. La actriz contenía la respiración y sutilmente ladeaba la cabeza para no inhalar aquella nube pestilente. Lo realmente dramático era la ironía del asunto. Elvis era un maniático de su imagen, prohibiendo que le filmasen el perfil derecho, pero ignoraba por completo la necesidad básica de usar un cepillo de dientes. En su etapa final, transformado en una caricatura hinchada recluida en Las Vegas, su aseo personal se desplomó a la par que su vitalidad. Los estilistas no solo lidiaban con la sudoración excesiva y los kilos de más, sino con un hedor putrefacto que emanaba de un ídolo que se caía a pedazos. El rey abandonó este mundo en el año 1977. Pero para muchas de sus coestrellas, el recuerdo olfativo de su aliento sigue siendo una pesadilla recurrente de la que no pueden despertar. Si lo de Elvis te ha dejado a cuadros, espera a ver lo que sigue. Consejo de amigo: suelta la comida ahora mismo, porque esto te va a revolver las tripas. Clark Gable. Su sonrisa pícara provocó suspiros y desmayos durante décadas en la gran pantalla. Representaba al macho alfa por excelencia, ese caballero que ellas deseaban conquistar y ellos soñaban con emular. Gable, el inolvidable Red Butler de Lo que el viento se llevó, parecía la cumbre de la sofisticación viril, pero ocultaba una miseria que ni los grandes estudios pudieron maquillar. Resulta que el aliento de Gable era tan nauseabundo que pasó de ser un rumor a convertirse en una leyenda negra del cine. A la temprana edad de 32 años, el actor ya había perdido la mayoría de su dentadura original, culpa de una piorrea devastadora. Llevaba una prótesis dental arcaica y mal encajada para la época, que no solo le molestaba, sino que generaba una halitosis capaz de hacer llorar a sus compañeras. Sofía Loren, la explosiva diva italiana, que trabajó con él en It Started in Naples en el año 1960,
Hacía lo imposible por mantener la distancia física cuando las cámaras no rodaban. Se rumorea que exigió al director reducir los planos cortos juntos. El rey de Hollywood enamoraba en el celuloide, pero en las distancias cortas era una prueba de resistencia. Lo más inaudito es que Gable se negaba en rotundo a utilizar colutorios o pastillas de menta, argumentando que eso afectaba a su interpretación dramática. Durante la filmación de The Misfits en 1961, los técnicos aseguraban que el tufo se percibía a metros de distancia, pero nadie tenía el valor de encarar a la estrella y decirle la verdad. Tal era su influencia y el miedo que infundía su estatus de leyenda intocable. Clark Gable reinó en el cine con esa sonrisa icónica, pero tras el telón, esa misma boca desprendía un olor que, literalmente, cortaba la respiración. Elizabeth Taylor. Esos ojos violetas tenían el poder de paralizar cualquier estancia. Era la definición de belleza, la diosa suprema, la mujer por la que se libraban guerras. Se suponía que Elizabeth Taylor era la perfección, encarnada, pero de puertas para adentro su amistad con el agua y el jabón variaba drásticamente según su humor del día. En el rodaje de Cleopatra, allá por 1963, una de las producciones más costosas y desastrosas de todos los tiempos, el equipo técnico italiano empezó a percibir algo sumamente desagradable en el ambiente. Taylor era capaz de pasar jornadas enteras sin pisar la ducha, sobre todo cuando sus peleas con Richard Burton se convertían en batallas campales. Su remedio mágico, bañarse en perfume. Rociaba litros de Chanel, Dior y Guerlain, que la seguían como una estela, intentando camuflar a duras penas el olor rancio de alguien que había decidido que la higiene personal era algo secundario y opcional. Ante tal situación, el director Joseph L. Mankiewicz tuvo que idear una estrategia diplomática para no ofender a la diva. Para evitar una confrontación directa, Richard Burton enviaba a una asistente con la misión diplomática de venderle la idea de un relajante baño de espuma, cuando en realidad solo quería que se quitara la suciedad de encima. Esa era la sutil estrategia para decirle, «Cariño, apestas». Lo realmente fascinante de la diva de los ojos violeta era cómo su limpieza corporal dependía totalmente de su estado sentimental. Si el romance florecía, ella brillaba de limpia. Pero en cuanto caía en el pozo de la depresión, su rutina de aseo se evaporaba más rápido que el champán en una fiesta de Hollywood. Podía ser la gran Cleopatra en la pantalla, una diosa viviente, pero sus allegados sabían que en sus peores crisis, el aroma que desprendía era el de una tragedia griega sin ventilación. Hablemos ahora de Joan Crawford, esa figura que ante las cámaras vendía una imagen de pulcritud maniática y control absoluto. No permitía ni un solo error. Cada mechón de pelo estaba esculpido, y su mirada transmitía una ambición capaz de cortar el vidrio. Se vendía como la emperatriz de la higiene, esa mujer capaz de fregarse las manos con cepillos duros hasta dejarlas en carne viva, con tal de no sentir ni un germen. Sin embargo, esa fachada inmaculada ocultaba un secreto putrefacto. Su boca era literalmente un cementerio dental en descomposición. En su búsqueda enfermiza por la belleza eterna, Crawford se obsesionó con tener los pómulos marcados de Marlene Dietrich y ordenó que le arrancaran las muelas traseras para hundir sus mejillas artificialmente. Aquella carnicería estética le costó muy cara, provocándole una reacción en cadena de desastres orales que la torturaron durante el resto de su vida.
sin el soporte de las muelas. Sus dientes frontales empezaron a abrirse como un abanico, creando espacios horribles entre ellos. Los dentistas intentaron arreglar el desastre rellenando encías con cemento y limando lo que quedaba para poner carillas, lo que derivó en infecciones brutales y una hinchazón crónica. De hecho, ese labio superior tan rígido y característico de Joan no era una pose actoral, sino el resultado de una inflamación permanente que no bajaba. Resulta irónico que mientras ella perseguía cada mota de polvo en su casa, el interior de su propia boca fuera un vertedero bacteriano. A medida que pasaban los años, los equipos de iluminación y maquillaje tenían que hacer malabares técnicos para disimular el deterioro de su mandíbula en los primeros planos. Para colmo de males, cuando se entregaba a la bebida en su etapa madura, la mezcla del alcohol con sus infecciones de encías creaba un aliento capaz de noquear a cualquiera. La gran dama que tiranizaba a todos con su imagen perfecta era incapaz de frenar la podredumbre que se comía su sonrisa desde adentro. ¿Y qué decir del legendario Charlie Chaplin, el hombre que definió el cine mudo? Todos recordamos su bombín, su bastón giratorio y ese bigotito que se convirtió en icono mundial. Chaplin tenía el don de provocar carcajadas universales sin pronunciar sílaba, encarnando a un vagabundo tierno y lleno de dignidad. Lo que pocos imaginaban es que la línea entre el personaje del vagabundo y la persona real era asquerosamente delgada fuera de los rodajes. Fue su ex esposa, Lita Grey, quien destapó la caja de los truenos al confesar que el ídolo de masas tenía una aversión patológica a la ducha. Durante los años que duró su tormentosa relación, Grey lo definió como una mente brillante. Sí, pero convivir con él era un reto olfativo. Era un hombre, según ella, escandalosamente sucio, que cuando le bajaba la inspiración podía pasar semanas con la misma ropa, atrincherado en su estudio sin tocar el agua. Muchos pensaron que la chica hablaba por despecho tras el divorcio, pero técnicos y colegas confirmaron que cuando el genio creaba, el jabón no existía. Su higiene personal desaparecía por completo, convirtiéndose en un chiste de mal gusto para quienes tenían que trabajar a su lado. La hipocresía era notable. En los estrenos y galas, Chaplin aparecía como un dandy inglés, perfumado y elegante. Pero en el día a día, entre toma y toma, su olor corporal era más auténtico al de un habitante de la calle que al de la estrella millonaria que era. Aún así, nadie tenía el valor de decirle al creador de la comedia moderna que necesitaba urgentemente un baño de inmersión. Era un talento intoccabile, un dios del celluloide al che aveva che ammirare, preferibilmente mantenendo una distanza di sicurezza per non respirare su aura. Pasemos a la diosa máxima, Marilyn Monroe. La rubia explosiva de labios carmín y voz susurrante que hipnotizó a una generación. Marilyn era la definición de fantasía, deseo y glamour. Pero esa imagen celestial se apagaba en el momento en que el director gritaba «corten». La realidad tras las bambalinas era que la mujer más sexy del siglo XX tenía una guerra declarada contra el agua y el jabón. Fuentes cercanas, incluido el galán Clark Gable, aseguraron que la estrella de Con faldas y a lo loco casi nunca se duchaba y tenía la costumbre de ir al set sin ropa interior y sin desodorante. El público veía a un ángel en la pantalla, pero para sus compañeros de reparto, compartir escenas íntimas con ella era una prueba de resistencia nasal. Clark Gable,
que tuvo que besarla en la película Vidas Rebeldes de 1961, le confesó a su biógrafo que, personalmente, le resultaba repugnante acercarse a ella. La razón no era otra que su falta de higiene básica, algo que rompía cualquier encanto romántico en el set. Su maquillador personal, Alan Whitey Snyder, era el verdadero héroe en esta historia, obligado a realizar milagros cosméticos cada mañana. Tenía que armarse con toallitas, talcos industriales y perfumes fuertes para crear una barrera olfativa y mantener la ilusión de frescura bajo los focos. A pesar de los esfuerzos, el equipo técnico murmuraba que la magia de Monroe era puro humo y espejos, tapando una realidad bastante mugrienta. Es impactante pensar que todo ese mito erótico se sostenía sobre unos hábitos de limpieza que dejaban mucho que desear. La misma mujer que le cantó al presidente Kennedy con esa sensualidad desbordante era en privado una de las celebridades más descuidadas de Hollywood. Me cuesta procesar que mi ídolo, la divina Marilyn, pudiera oler peor que un contenedor en verano, rompiendo mi corazón de fan. Pestilencia en los comentarios si tú también te has quedado de piedra con este dato. Humphrey Bogart, ese tipo duro de voz aguardentosa, mirada de hielo y un cigarrillo perpetuamente pegado al labio inferior. Humphrey Bogart no era simplemente un actor, era la encarnación viviente de la masculinidad más cruda y oscura del cine negro. Representaba al detective cínico de vuelta de todo, el rebelde al que nadie podía doblegar, ese hombre capaz de plantar un beso de película bajo un diluvio universal sin que se le moviera el sombrero ni un milímetro. Sin embargo, había un detalle atroz que ni la mejor lente de Hollywood lograba esconder, por mucho que el equipo de rodaje intentara taparlo. Su aliento era una leyenda del horror. Bogart no fumaba por placer, lo hacía como si su vida dependiera de ello. Caían 3 cajetillas diarias, regadas abundantemente con tragos de whisky barato entre toma y toma. El resultado de esa dieta era una bomba tóxica que salía disparada de su boca con cada frase lapidaria, haciendo temblar de asco real a más de una compañera de escena. Lauren Bacall, el gran amor de su vida dentro, fuera de los platós, fue una de las pocas santas que aguantó aquel tufo con amor y estoicismo, pero no todas tenían el estómago tan blindado. La divina Ingrid Bergman, su pareja en la mítica Casa Blanca, llegó a suplicar discretamente a la dirección que por favor se redujeran al mínimo indispensable los primeros planos donde tuviera que respirar el mismo aire que él, cara a cara. Aquel famoso beso de despedida en el aeropuerto podría haber destilado mucha más pasión si la pobre Ingrid no hubiera estado envuelta en una nube de humo rancio y una higiene dental cuestionable. Y la cosa empeoró con La Reina de África. El rodaje bajo el sol abrasador se convirtió en una verdadera pesadilla olfativa para todo el equipo. Katharine Hepburn, que también era fumadora empedernida, confesó años después que el aire que se respiraba entre escena y escena era, digámoslo así, explosivamente aromático. Lo más curioso del asunto es que Bogart era plenamente consciente de que su aliento podía tumbar a un caballo y le importaba un comino. Para él, ese olor era parte del paquete completo, el precio a pagar por ser el tipo más duro del barrio. Esto es lo que soy, solía decir, con una media sonrisa, que, honestamente, debería haber venido con una máscara de gas de regalo. Howard Hughes fue el amo y señor de Hollywood, un director visionario, pionero de la aviación,
asquerosamente rico, y el seductor que tenía a sus pies a las mujeres más deseadas del globo. Pero mientras el mundo lo adoraba como a un dios moderno del siglo XX, Hughes se estaba transformando en el rehén de su propia mente quebrada y de su propia inmundicia. Con el paso de los años, su fobia a los gérmenes cruzó la línea de la excentricidad para convertirse en una auténtica tortura psicológica y una condena en vida. Hughes terminó viviendo completamente desnudo, atrincherado en habitaciones en penumbra, rodeado de servilletas y jarras llenas de su propia orina, que acumulaba obsesivamente, y paredes que nadie podía rozar. Para desplazarse, utilizaba cajas vacías de pañuelos en los pies a modo de zapatos protectores. Dejó de usar calzado normal. Sus uñas crecieron hasta curvarse como garras de ave de rapiña, y pasaba temporadas enteras sin que una gota de agua tocara su piel. Y aquí viene lo cruel. Mientras su cuerpo se pudría en silencio, sus exigencias estéticas para con las mujeres seguían siendo de una rigidez inhumana. Según contó Scotty Bowers, el proxeneta de las estrellas, Hughes rechazaba fulminantemente a cualquier chica que tuviera el más mínimo defecto. Una simple espinilla bastaba para el descarte inmediato. Imaginen la escena. Un magnate cubierto de mugre exigiendo una perfección inmaculada a sus visitas. En los años 30 se cambiaba de camisa 3 veces al día. Para los 60, el jabón era su enemigo. Lo que empezó como una búsqueda de pureza extrema, acabó transformándose en una espiral descendente de locura, suciedad acumulada y un aislamiento aterrador. El hombre que levantó imperios acabó encerrado en la jaula de sus propios terrores, oliendo literalmente a muerte en vida. Rita Hayworth, la mujer que bailó con Fred Astaire y que hizo historia en Gilda con el simple gesto de quitarse un guante. Ella fue la fantasía inalcanzable, el sueño prohibido de toda una generación. Rita Hayworth era sinónimo de sensualidad, glamour y perfección, pero tras esa mítica melena pelirroja que ardía en pantalla, se ocultaba una pesadilla dermatológica. Porque Rita no nació siendo pelirroja. Vino al mundo como Margarita Carmen Cancino, con piel aceitunada, cabello oscuro y marcados rasgos latinos. Pero eso no vendía lo suficiente. Columbia Pictures exigía una estrella 100% americana y moldeable. El precio fue brutal. Un año entero de sesiones de electrólisis para subirle la línea del nacimiento del pelo, arrancando folículo a folículo, un procedimiento tortuoso, inhumano y permanente. Su cuero cabelludo quedó destrozado de por vida, y por si fuera poco, los tintes tóxicos para mantener ese rojo vibrante agravaron severamente su condición. Rita desarrolló una dermatitis seborreica crónica, sufriendo de picazón constante, escamas y grasa incontrolable. Los maquilladores tenían que hacer magia para camuflar la caspa bajo capas de polvo facial y retocarle el peinado constantemente para evitar que las cámaras captaran el desastre. Y, sin embargo, en la gran pantalla la ilusión era perfecta y nadie notaba nada. Orson Welles, su esposo durante la cima de su carrera, confesó que Rita sufría un calvario en silencio, atrapada entre la belleza fabricada por el estudio y el dolor físico real. Porque en el viejo Hollywood, ser un objeto de deseo a menudo significaba ser, literalmente, desfigurada. El público veía a una diosa, pero nunca vieron a la mujer que, al final del día, se rascaba el cuero cabelludo hasta sangrar, llorando de impotencia frente al espejo. Errol Flynn Era el aventurero por excelencia,
la encarnación viva de Robin Hood en el celuloide. Flynn saltaba de barco en barco, escalaba murallas y robaba corazones con esa sonrisa de sinvergüenza encantador. Pero si los espectadores hubieran podido oler a través de la pantalla, habrían huido despavoridos del cine, porque el verdadero Flynn no solo era famoso por su espada, sino por un sudor que tumbaba de espaldas. A medida que su dependencia etílica se volvía cada vez más crónica y severa, el organismo del actor empezó a reaccionar, expulsando todo ese veneno acumulado a través de un hedor corporal que resultaba verdaderamente nauseabundo. Su piel emanaba constantemente una transpiración pegajosa que cargaba con un aroma insoportable, una mezcla de whisky fermentado y sudor antiguo. Por las tardes, tras horas empinando el codo en el rodaje, su aliento era un arma química capaz de tumbar a cualquiera que osara invadir su espacio personal. Para empeorar la situación, Flynn desarrolló el antihigiénico hábito de caer rendido en la cama con el mismo vestuario de la filmación, para luego presentarse al día siguiente con esas mismas prendas ya manchadas y arrugadas, lo que forzó al departamento de vestuario a ingeniárselas, creando trajes especiales con paneles de tela extraíbles. Un truco desesperado para poder lavar las zonas críticas discretamente entre escena y escena, sin tener que obligar a la estrella a desvestirse. Olivia de Havilland, quien compartió pantalla con él en numerosas ocasiones, era una de las pocas personas con la delicadeza necesaria para ofrecerle sutilmente una menta, un gesto que ocultaba una necesidad imperiosa. Aquello era tanto una muestra de cortesía refinada como un grito de socorro ahogado ante la peste que la rodeaba. La ironía resulta demoledora. El galán por excelencia de la época dorada de Hollywood, el hombre que encarnaba las fantasías heroicas medievales, despedía un tufo más propio de una taberna de mala muerte que de un bosque mágico. Hablemos ahora de Montgomery Clift. Poseía la belleza cincelada de una deidad griega, una sensibilidad a flor de piel y una mirada cargada de una melancolía que traspasaba el celuloide. Clift ya interpretaba al hombre de alma fracturada mucho antes de que su propia vida se hiciera pedazos. Todo el destino de este astro cambió drásticamente una fatídica noche de 1956, cuando tras cenar en la mansión de Elizabeth Taylor, estrelló su vehículo violentamente contra un poste telefónico. Su rostro, que no era solo su identidad, sino su principal herramienta de trabajo, quedó trágicamente desfigurado en el acto. Si bien los cirujanos plásticos obraron milagros para reconstruir sus facciones, algo en su interior se rompió para siempre y nunca volvió a encajar. Con el colapso de su espíritu, su higiene personal también se vino abajo estrepitosamente. Aquel caballero que solía ser un ejemplo de pulcritud y elegancia suprema, se transformó en un espectro viviente que olvidaba pasar por la ducha, reutilizaba ropa mugrienta día tras día y se presentaba en el set apestando a una mezcla letal de alcohol, fármacos y pura desesperanza. Durante la filmación de Vidas Rebeldes en 1961, el equipo de maquillaje enfrentaba el doble reto de cubrir sus cicatrices y lidiar con olores corporales que eran prácticamente imposibles de ignorar. Elizabeth Taylor, demostrando una lealtad inquebrantable, contrató discretamente a asistentes, personales cuya única misión secreta consistía en vigilar que Monty se duchara y se cambiara de ropa, no por una cuestión de estética, sino para preservar lo poco que le quedaba de dignidad humana. La falta de aseo de Clift
no nacía de una rebeldía juvenil ni de simple pereza. Se trataba de un hombre prisionero de una batalla interna devastadora contra el dolor físico crónico y el tormento emocional, estando demasiado roto como para preocuparse por trivialidades como el jabón o la colonia. Cada toma suya destilaba un talento inigualable, pero en las distancias cortas, su tragedia personal se percibía por el olfato mucho antes de que pudiera verse o escucharse. Por otro lado, Marlon Brando fue la figura titánica que transformó el arte de la interpretación para siempre. Brando no se limitaba a actuar sus papeles, él los habitaba visceralmente. En obras maestras como Un tranvía llamado Deseo, La ley del silencio o El padrino, su brillo era cegador, pero fuera de las cámaras, la historia era otra. Brando solía sumergirse en una nube densa y penetrante de transpiración ácida y desafío a las normas, puesto que su particular método incluía la decisión consciente de no bañarse. Desde sus inicios como el máximo símbolo sexual de la industria, Brando exhibió un desprecio total y absoluto por los estándares de limpieza e higiene que imperaban en Hollywood. El director Elia Kazan se vio en la penosa necesidad de suplicarle que, por favor, se diera una ducha antes de rodar las escenas de mayor intimidad. Su coprotagonista Vivian Leigh, una dama clásica que debía soportar sus abrazos y gritos a escasos centímetros, quedó horrorizada ante el hedor corporal que emanaba el actor, y aquello era solo el comienzo de su declive higiénico. Para cuando llegó el rodaje de Apocalipsis Now, en la década de los 70, Brando ya se había entregado al caos total, sobrepeso mórbido, insomnio crónico y una negativa rotunda a utilizar cualquier tipo de desodorante. El set de filmación se transformaba en una especie de sauna pestilente e irrespirable cada vez que él hacía acto de presencia. Lo más perturbador del asunto es que muchos aseguraban que lo hacía deliberadamente. Su desdén por el Star System, por la vanidad superficial de Hollywood, era tan profundo y radical que convirtió su propia corporalidad y sus efluvios en un campo de batalla contra la industria. El hecho de no bañarse era su forma de protesta, un acto de rebelión para declarar que no era propiedad de ningún estudio, y aún así, su magnetismo en pantalla seguía siendo irresistible. Marlon Brando era un dios moderno, un ídolo de multitudes que olía como un vagabundo. ¿Has visto la película El Padrino con Marlon Brando? Deja un comentario escribiendo 1, si ya la has disfrutado. Hablemos ahora de Tallulah Bankhead. Ella era el escándalo con piernas, dueña de una voz ronca, una carcajada diabólica y un vocabulario tan soez que haría sonrojar al marinero más curtido. Tallulah Bankhead no se conformaba con romper las reglas, las incineraba, bailaba con furia sobre sus cenizas y reescribía sus propias leyes con lápiz labial rojo. Y entre esas normas que destrozaba, había una muy básica. Bañarse era cosa de gente débil. Solía argumentar que el agua de la ducha le resecaba la piel, pero detrás de esa excusa frívola se escondía algo más profundo, una declaración de libertad absoluta y salvaje. Durante sus temporadas teatrales en Broadway, era capaz de pasar días enteros sin tocar el agua, enfundada en el mismo vestido de seda que ya estaba empapado en bourbon y sudor rancio. Se rumoreaba por los camerinos que entraba a los ensayos oliendo a una mezcla explosiva de alcohol barato, tabaco y lo que solo podría describirse como la esencia de un teatro en descomposición. Y lo peor, o quizás lo mejor de todo, es que a ella no le importaba ni lo más mínimo lo que pensaran los demás.
Cuando la gente le dejaba caer alguna indirecta sobre su fuerte olor corporal, ella simplemente soltaba una carcajada y respondía con total descaro que era tan fresca e inmaculada como la nieve virgen recién caída. Sin embargo, durante el rodaje de la película Die, Die, My Darling, en el año 1965, su joven compañera de reparto, Stephanie Powers, confesó que compartir escena con Tallulah era una experiencia que atacaba todos los sentidos. Literalmente te robaba el aire y te dejaba sin aliento. Pero créanme, no era por admiración artística, sino por el insoportable tufo que desprendía. Tallulah no era una pobre víctima del abandono personal. Al contrario, era una auténtica mística del caos, una sacerdotisa de la suciedad glamurosa que convirtió su falta de higiene en una parte esencial de su propio mito. La realidad es que no se bañaba sencillamente porque tenía el dinero y el estatus suficiente para permitirse el lujo de no hacerlo si no le daba la gana. Por otro lado, tenemos a James Dean, el chico malo por excelencia, el arquetipo del rebelde sin causa que enamoró a una generación. Pero James Dean no solo desafiaba a la autoridad y a las normas delante de las cámaras, también le declaraba la guerra al jabón con su potente olor corporal. En una industria de Hollywood donde la apariencia lo es absolutamente todo, Dean abrazó un estilo de vida que rozaba lo insalubre, llevándolo como si fuera una bandera de batalla contra el sistema. Se negaba rotundamente a ducharse durante días enteros, usaba la misma ropa semana tras semana y consideraba que sus calcetines rojos, llenos de mugre, eran su amuleto de la suerte intocable. Durante la grabación de la mítica Rebelde sin causa, el director Nicholas Ray tuvo que lidiar con un motín inesperado. Se vio obligado a enfrentar las constantes y amargas quejas de todo el equipo técnico, que ya no soportaba el hedor que emanaba de la estrella. Natalie Wood, quien tenía que compartir escenas románticas muy íntimas con él, intentaba mantener la profesionalidad, pero su cara de incomodidad al tenerlo cerca era imposible de ocultar. Para Dean, ser actor no era suficiente. Él se veía como un símbolo de la contracultura, y eso implicaba rechazar la higiene como si fuera una imposición del sistema burgués que tanto odiaba. Para él, la mugre era sinónimo de autenticidad. La suciedad representaba la verdad, y llevar la ropa sin lavar era fundamental para conectar con su personaje y con su propio ser. Incluso en su gran debut en Al Este del Edén, el legendario director Elia Kazan, que ya estaba curtido tras trabajar con gente difícil como Marlon Brando, no tuvo más remedio que intervenir. Kazan tuvo que pedirle discretamente, casi suplicando, que por favor se presentara un poco más aseado los días que tenían que rodar en espacios cerrados y sin ventilación. La leyenda cuenta que Dean estaba convencido de que una chaqueta sin lavar tenía más alma, más historia y un peso dramático superior, aunque el precio a pagar fuera alto. Con esa prenda cargaba también un olor penetrante que nadie en el set podía ignorar, convirtiendo el rodaje en un verdadero calvario olfativo. Y luego está la trágica historia de Judy Garland. Ella era la niña prodigio, la magia de El Mago de Oz, la voz angelical que nos hizo soñar con un mundo mejor más allá del arco iris. Pero en el momento en que los focos del estudio se apagaban y el maquillaje de estrella se derretía, aparecía la verdadera Judy Garland, una mujer caminando por el borde del abismo. Su falta de higiene personal no era una rebeldía ni una elección consciente, era el síntoma de una víctima destrozada por la maquinaria de Hollywood que la fabricó.
Desde que tenía apenas 6 años, la Metro-Goldwyn-Mayer la sometió a un régimen brutal de pastillas, anfetaminas para mantenerla despierta y activa, y barbitúricos para forzarla a dormir. Entre el cóctel de drogas, la presión inhumana, los abusos psicológicos y el insomnio crónico, algo tan básico como darse un baño se convirtió en una montaña imposible de escalar para ella. Durante los rodajes más duros, como el de Ha nacido una estrella en 1954, la situación era tan crítica que necesitaba ayuda constante. Tenía un asistente personal cuya función secreta y principal era recordarle, y muchas veces obligarla físicamente, a lavarse, a cepillarse los dientes y a cambiarse la ropa sucia. Su aliento, una mezcla rancia de alcohol y tabaco, podía llegar a ser abrumador para cualquiera que se le acercara. Su cabello, grasiento tras días sin lavar, tenía que ser resucitado milagrosamente por los equipos de peluquería y maquillaje, utilizando trucos de emergencia para que luciera bien en cámara. Y, sin embargo, a pesar de todo el desastre, cuando tenía un buen día era una fuerza de la naturaleza absolutamente imparable. En esos días de lucidez, Judy brillaba con una luz propia que cegaba a todos. Se mostraba impecable, carismática y generosa, pero en los días oscuros, que lamentablemente eran cada vez más habituales, llegaba al set convertida en una sombra, con la ropa arrugada y la mirada perdida en un pozo químico. Dirk Bogarde, su compañero en la película Podría seguir cantando de 1963, describió la experiencia con una frase devastadora. Dijo que filmar con ella era una incertidumbre constante, como esperar cada día para ver si iba a aparecer la gran Judy o simplemente su fantasma. Detrás de cada risa en pantalla, de cada nota perfecta y de cada aplauso, había una mujer rota que muchas veces no encontraba ni la fuerza necesaria para abrir el grifo del agua caliente. Pasemos ahora a Gloria Graham. En la gran pantalla era la definición de la femme fatale, una mezcla letal y seductora de dulzura inocente y peligro inminente. Gloria Graham tenía el poder de derretir un bloque de hielo con una sola de sus sonrisas, pero lo que el público ignoraba era que esa sonrisa no era del todo suya. Estaba completamente obsesionada con sus labios, especialmente con el superior, el cual consideraba demasiado fino para los estándares de belleza de la época. Gloria comenzó a intervenirse a sí misma de formas cada vez más extremas y grotescas, y no estamos hablando solo de pasar por el quirófano. En los propios sets de rodaje se rellenaba el labio con trozos de algodón, pañuelos de papel o incluso bolas de cera, tratando desesperadamente de conseguir esa curvatura sensual que tanto anhelaba. Pero esa búsqueda de la belleza artificial le pasó una factura muy real y extremadamente dolorosa. Con el paso del tiempo, los nervios del labio superior sufrieron un daño permanente y perdió toda la sensibilidad en la zona. El labio le quedó rígido, inmóvil, como si fuera una pieza de porcelana agrietada. Lo que antes era un arma de seducción pura, se había arruinado. Ahora se había convertido en una máscara tiesa que amenazaba con desmoronarse en cada primer plano que le hacía la cámara. Y por desgracia, eso no fue todo. La incomodidad de tener algodón sucio metido en la boca durante horas le provocaba un mal aliento terrible, inflamación constante y una tensión visible en el rostro. Sus compañeros de reparto notaban con horror que sus besos de película eran mecánicos, fríos y totalmente forzados, como besar a un maniquí.
El desenlace fue el de una diva cuyo mayor atractivo acabó transformándose en su propia condena. Una auténtica bomba de relojería estética a punto de estallar. Aunque el gran público la idolatraba ciegamente y los directores le tenían pánico, Gloria, devorada por la inseguridad, se empeñaba en arreglar obsesivamente lo que jamás estuvo roto. Y luego estaba ella, Maureen O'Hara. Imaginad un Hollywood asfixiante, saturado de fragancias baratas que intentaban camuflar la mugre, trajes de alta costura sobre pieles sucias y sonrisas que apestaban a tabaco negro y pura decadencia. En ese estercolero de lujo, Maureen O'Hara brillaba como una anomalía maravillosa. Ni bebía, ni fumaba, ni consumía sustancias, y lo más importante, no olía a cerrado. Mientras la mayoría de sus compañeros de reparto se ahogaban en sudor, resacas y portadas escandalosas, Maureen se mantenía como una fuerza de la naturaleza, impoluta, altiva e indomable. No le hacía falta ocultarse tras capas de maquillaje de estuco, ni envolverse en una nube tóxica de perfume francés para disimular. Ella era la representación física de la pulcritud, la dignidad y ese fuego irlandés tan característico en su estado más puro y cristalino. Su reputación en los estudios no solo se cimentaba en su innegable talento, sino en algo que, irónicamente, era un bien escaso entre las estrellas del firmamento: la higiene personal. Es tan extremadamente limpia que podrías comer sopas en el suelo de su camerino sin preocuparte, comentó una vez una maquilladora, entre risas, aunque lo decía totalmente en serio. Y cuando las malas lenguas la intentaban ridiculizar por no unirse a esas juergas salvajes o noches de vicio desenfrenado, ella contestaba con la barbilla bien alta: «Mirad, sinceramente, prefiero oler a jabón fresco que a remordimientos de conciencia por la mañana». Mientras otros necesitaban una legión de asistentes para recordarles que el agua y el jabón existen, Maureen aparecía en el set lista, inmaculada y orgullosa. Siempre preparada para rodar, su higiene corporal no era más que una extensión directa de su inquebrantable integridad moral. Era la gran excepción en un mundo que literalmente apestaba, y esa pureza la hacía mucho más peligrosa que lo que cualquier fragancia cara pudiera tapar. Por otro lado, teníamos a Errol Flynn, la imagen del aventurero perfecto, el Robin Hood que conquistó el celuloide. Flynn saltaba de barco en barco, escalaba castillos y robaba suspiros con esa sonrisa de sinvergüenza encantador que tenía. Pero os aseguro que si los espectadores hubieran tenido olfato a través de la pantalla, habrían salido en estampida de las salas de cine. Porque el verdadero Flynn no solo era legendario por su manejo de la espada, sino también por su potente hedor corporal. A medida que su alcoholismo se agravaba, su cuerpo empezó a expulsar todas esas toxinas, generando una peste que resultaba prácticamente insoportable. Su sudor destilaba un aroma penetrante a whisky rancio, y su aliento por las tardes, tras horas empinando el codo en el rodaje, podía tumbar a cualquiera que osase acercarse. Y para colmo de males, Flynn tenía la desagradable costumbre de no cambiarse nunca. Se iba a dormir con la misma ropa del rodaje puesta y aparecía al día siguiente con las prendas arrugadas y maceradas en su propia suciedad. El departamento de vestuario tuvo que ingeniárselas para crear trajes con paneles desmontables que pudieran lavarse discretamente entre tomas, sin tener que desnudar al actor. Olivia de Havilland, su compañera habitual, era una santa. Ella era de las pocas con la delicadeza suficiente
para ofrecerle un caramelo de menta por si acaso, un gesto de cortesía que en realidad era un grito de auxilio desesperado. La ironía es demoledora. Estamos hablando del galán más apuesto y deseado del Hollywood clásico. El hombre que encarnaba nuestras fantasías medievales olía más a taberna de mala muerte que a bosque encantado. Y, finalmente, Montgomery Clift, bello como un dios griego, sensible, intenso y con una melancolía en la mirada que traspasaba la cámara. Montgomery Clift fue el actor del alma atormentada, mucho antes de que su espíritu se rompiera en 1000 pedazos de verdad. Todo cambió fatídicamente una noche de 1956, cuando tras cenar en casa de Elizabeth Taylor, estrelló su coche contra un poste telefónico. Su rostro, su principal herramienta de trabajo, quedó destrozado. Y aunque los cirujanos lo reconstruyeron, algo en su interior nunca volvió a encajar. Y a medida que su psique se desmoronaba, su higiene personal se fue por el desagüe con ella. Aquel hombre que solía ser la elegancia personificada se transformó en una sombra que olvidaba ducharse, repetía ropa manchada y llegaba al rodaje apestando a alcohol, fármacos y desesperación. Durante el rodaje de Vidas Rebeldes en 1961, la situación era crítica. El equipo de maquillaje no solo tenía que ocultar sus cicatrices, sino luchar contra olores corporales que eran muy difíciles de disimular ante las cámaras. Elizabeth Taylor, demostrando una lealtad inquebrantable, le asignó asistentes personales de forma discreta. Su misión secreta era asegurarse de que se metiera en la ducha y se cambiara de ropa, no por una cuestión estética, sino por pura dignidad humana. Clift no era sucio por ser un rebelde o un dejado. Era un hombre atrapado en una batalla interna contra un dolor físico y emocional insoportable. Estaba demasiado roto por dentro como para preocuparse por algo tan trivial como el jabón o la colonia.